Jóvenes, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bueno, denme un minutico, voy a compartir el documento que vamos a trabajar hoy, que ustedes también lo tienen. Les voy a pedir el favor que lo descarguen, o me imagino que ya lo tienen descargado, que fue el que les envié en un PDF escaneado. Recuerden, muchachos, de cerrar el micrófono para poder entonces compartir mejor y que no nos interrumpa tanto nuestros ruidos externos. ¿Dónde está ese documento que no aparece acá? Jóvenes, ayúdenme entonces ustedes tengan el documento abierto para yo irlo trabajando a la par con ustedes. Es que aquí no sé por qué no me está generando. Ah, bueno, ya me está abriendo, pero igual tenganlo ustedes abierto allá porque es mucho más fácil. No, este no es. ¿Sí lo tienen ahí abierto ya? Bueno, entonces vamos a, ya que ustedes lo tienen, para no compartir. En pantalla, entonces voy a ir socializando lo que es todo este proceso de rentas cedulares. En el día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar hasta tipo 9:30. A las 9:30 vamos a tener 15 minutos de descanso no más. ¿Por qué 15 minutos de descanso no más? Porque luego entramos, yo voy a dar la explicación de un trabajo que ustedes van a hacer desde las 10 hasta las 11:30. El trabajo que vamos a sacar, la primera nota que vamos a sacar, que es con base a este documento que yo les envié. Les voy a pedir el favor inmensamente, y es que a las 10 yo me voy a tener que ausentar porque tengo un inconveniente familiar. Tengo que llevar a mi mamá a una cita a un especialista y me fue ineludible quitarla colocarla en otro momento porque ya es una persona de 80 años, entonces me tocó que hacerla hoy. Entonces yo les voy a pedir el favor que me disculpen por ese rato. Igual ustedes van a estar haciendo el trabajo que yo les voy a colocar. Si tienen alguna duda, sospecha, incógnita, nos podemos conectar en la tarde, mañana en la tarde. Hoy no, porque hoy es el día que puedo salir a hacer mercado y hacer otras vuelticas. Entonces, si tienen alguna duda, nos podemos conectar mañana en la tarde, que es jueves, ¿sí? No sé si ustedes tengan un chat, y sería bueno que tuvieran un chat ahí entre todos, no sé si se conocen. Y a uno de ustedes me dice, profe, me llama y me dice, profe, sí, ¿qué tal si nos conectamos mañana un ratico
o si quieren nos conectamos de una vez y concretamos un ratico mañana por la tarde. No les digo que por la mañana porque por la mañana tengo clase. Nos podríamos conectar un ratico mañana tipo de 2 a 3, por ejemplo, una horita para despejar dudas del trabajo que van a hacer hoy o el viernes en la tarde. No sé ustedes qué dicen. Para conectarnos mañana entonces un ratico de 2 a 3 para despejar dudas. Bueno, los que puedan, igual la grabación va a quedar grabada, ¿cierto? El videito va a quedar grabado si tienen dudas, ¿no? Porque pues finalmente ya les voy a explicar en qué consiste el trabajo que van a hacer en el día de hoy. El trabajo en el día de hoy va a ser ¿qué? Espérate que aquí hay algunos que se están conectando, entonces me están pidiendo espacio. ¿Y esto por qué no se quita, carajo? Llamar a Alejandro Ramírez. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es eso. O sea, mañana yo me conecto. Los estudiantes que de pronto se le dificultan, pues ya hablamos personalmente o me llaman al celular y me dicen, profe, no entendí tal taller, tal trabajo, tal. Pues la verdad es que este es más teórico porque necesito que veamos todas las cédulas, toda la normatividad para entrar a la práctica, ¿sí? Hoy vamos a ver también teoría y ya dentro de 8 días, si Dios quiere, pues entramos a ser más prácticos con el ejercicio que hicimos hace 8 días, ¿sí? ¿Cómo les fue con la lectura? Cuéntenme. Muchas cosas, ¿cierto? Se tiene más cosas. Mucha terminología. Listo, entonces claro, pero bueno, ya tienen un preconcepto y ya han leído algo, entonces lo que yo voy a hacer es explicarles, ¿cierto? Voy a explicarles, ay, acá está Brian que se está uniendo, listo. Bueno, ahorita llamamos asistencia al final, antes de salir a descanso, al break. Ya, listo, entonces, vamos entonces, tengan ustedes allá abierto el documento y yo lo tengo abierto acá y lo voy a ir explicándolo poco a poco a través y ustedes van pasando las páginas también como yo. Bueno, empezamos donde dice estructura de las rentas cedulares para el periodo 2019. ¿Están ahí? ¿Me confirman por favor? Listo. Entonces, para este año 2020, la renta que tenemos que presentar, que es del año 2019, tuvo unos cambios significativos. Vamos a presentarlo en 3 cédulas, ¿sí? Ahí en el cuadrito está. La primera cédula general está subdividida en 3: rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, ¿ok? Y está dividida y también está la segunda cédula, que son las cédulas de pensión, y la otra está la cédula de dividendos, ¿sí? Esas son las 3 grandes cédulas, ¿sí? ¿Qué pasa con esas 3 cédulas? Pues entonces que la cédula general y la cédula de pensión se suman a rentas líquidas, ¿sí? De esas cédulas y se lleva a la tabla del artículo 241 para determinar cuál es el pago de ese impuesto que tiene ese contribuyente. La cédula de dividendos es una cédula que tiene una base y no se lleva al artículo 241 de la tabla que tienen las otras, sino que se llevan al artículo 242, porque los dividendos tienen una particularidad para pagar los impuestos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Saben una cosa aquí pensándolo? De pronto la próxima semana ustedes el martes por la noche tienen clase de 6 a 8.
porque podríamos, o el sábado por la mañana tienen clase, el otro sábado. Porque saben una cosa. Hola, buenos días. ¿A qué horas? Porque sí sería bueno cuando... porque sería muy bueno que nos encontráramos, no ahorita, por ejemplo, pero por ejemplo cuando estemos haciendo práctica, las declaraciones de renta, yo sé que iban a suscitar muchas preguntas, entonces sí sería bueno tener unos espacios extras, por lo menos uno por la tarde. Les doy la opción por la tarde porque es el único espacio que tengo. Bueno, ahí vamos acomodando. ¿Cómo? Pues si yo tengo un hueco de 7 a 8 por ejemplo, libre el martes, podría ser como despeje de dudas, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos mirando, listo. Entonces, es que aquí estaba pensando leyendo esto, me disculpan, ¿listo? Entonces, ¿por qué el gobierno determina el sistema cedular? Bueno, entonces ahí en el artículo 333, perdón, 330, nos habla entonces de que la depuración de rentas corresponde a cada una de las cédulas que se refiere en este artículo. O sea, cada una de esas cédulas tiene una depuración. Hace 8 días estuvimos viendo la depuración de las rentas de trabajo, que es la primera que vamos a ver, porque de ahí nos ayuda a entender las otras depuraciones de las cédulas de capital, ¿sí? Entonces, cada cédula tiene su propia depuración, como lo dice el artículo 330, ¿sí? Además nos dice también el artículo 26 del Estatuto Tributario que cómo se determina esto, pues los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Recuerden que los ingresos no constitutivos de renta vienen siendo la salud, la pensión, el fondo de solidaridad, ¿cierto? La ARL, si yo como independiente la pago. Esos constituyen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También nos determina el artículo 26 los costos que le imputan o que le pertenece a cada una de estas cédulas. También los gastos, las deducciones. También existen unas rentas exentas, unos beneficios tributarios y demás conceptos, ¿sí?, susceptibles para ser restados para efectos de obtener una renta líquida. ¿Qué quiere decir eso? Buenos días, por allá hay alguien que nos está saludando. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo determinar mi renta líquida tomo los ingresos, le resto los ingresos no constitutivos de renta, le resto las deducciones, le resto los costos, le resto los gastos, le resto las rentas exentas y al final vamos a tener un ¿qué? Una renta líquida gravable, que esa renta líquida gravable es la que yo determino para convertirlas en VT y luego pasarla o irme al artículo de 241 para determinar qué impuesto de renta tengo que pagar, ¿sí? Espérate, profe, estoy intentando ingresar ya, es que está una niña pidiéndome admisión al chat. ¿Listo? Entonces, dice, la depuración se efectuará de modo independiente de las siguientes tres cédulas: rentas de trabajo, ¿cierto? Hay que hacer la depuración de rentas de trabajo, hay que hacer la depuración de rentas de capital y hay que hacer la depuración de las rentas no laborales. E igual hay que hacer la depuración para las rentas de pensión. Igual hay que hacer la depuración para los dividendos y participaciones, que esa renta de dividendos es la que vamos a ver ya casi terminando. La cédula de dividendos y participaciones no admiten ni costos ni deducciones, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, si ve que las otras rentas podemos hacernos deducciones, gastos o costos, o hablamos de medicina prepagada, hace 8 días mencionamos intereses de vivienda, intereses de, hablamos de los diferentes dependientes que existen y todo eso no lo podíamos deducir, pero en las rentas o en la cédula de dividendos y participaciones no se admiten.
Muchos estarán pensando, bueno, profe, ¿qué son dividendos y participaciones? Pues los dividendos y participaciones son todos esos utilidades que nos reparten a una persona natural cuando nosotros obtenemos una utilidad o somos socios de una compañía o de una empresa. Y al final nos dan un dinero por esas utilidades que se generó durante un año determinado. Pero para declarar esos dividendos hay un procedimiento especial para persona natural que luego lo vamos a ver. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Dice que las pérdidas incurridas dentro de una cédula solo se podrán ser compensadas contra las rentas de la misma cédula. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que tienen pérdidas, ¿cierto? Que hay pérdidas, pero eso hace más, esas pérdidas pueden ser compensadas en la misma cédula. No puedo permitir que esa pérdida negativa que yo tuve en un periodo sea compensada en diferentes cédulas, ¿sí? Pero eso no pasa mucho en las personas naturales, básicamente. Bueno, sí pasa, en algunas ocasiones muy particulares, pero normalmente las pérdidas se observan en las personas jurídicas. En las personas naturales casi nunca hay compensaciones a no ser que sean comerciantes responsables de ella. ¿Listo? Vamos siguiendo. De la norma anterior se debían los siguientes comentarios. Las rentas de trabajo, de capital y no laborales debieron llamarse subcédulas. ¿Sí? Esto lo dice este autor. ¿Sí? No es que lo diga así la norma. La cédula general está subdividida en tres. ¿Sí? Bueno, dice que en lo que tiene que ver con las pérdidas, los incisos segundo y tercero del parágrafo transitorio van a generar controversias. Van a generar controversias este año cuando estemos presentando renta, pero no tengan en cuenta ese proceso. Ahora sí vamos a lo que más nos interesa, que es el reporte de los ingresos de las rentas cedulares. Entonces ustedes encontraron aquí cuáles son los diferentes ingresos, porque dependiendo de los ingresos que nosotros obtenemos, vamos a tener las cédulas, manejamos las diferentes cédulas. Por ejemplo, cédula general. En la cédula general nos habla de que los ingresos que se deben incurrir en cada tipo de subcédula de la presente cédula general, según el artículo 335 del Estatuto Tributario, ha dispuesto lo siguiente. Entonces tenemos las cédulas de rentas de trabajo. ¿Y quiénes son esas personas o qué son las rentas de trabajo? Pues las obtenidas por personas naturales por conceptos de qué, como lo dice el artículo 103. Van apuntando esos artículos muy importantes. El artículo 103 nos habla de todos los ingresos que hace o que tienen para desde el punto de vista laboral. Entonces tenemos conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos que yo los expliqué hace 8 días, compensaciones recibidas por el trabajo asociado, cooperativo o en general las compensaciones por servicios personales, de acuerdo a los conceptos del artículo 103. Entonces usted, cuando le llegue un cliente, usted tiene que revisar el artículo 103. ¿De dónde provienen esos ingresos de esa persona? Ah, es que yo trabajo como pastor en una iglesia. Ah, entonces él hace parte de emolumentos eclesiásticos. Es que yo trabajo soy coordinador de aseo de la Arboleda. ¿Y quién lo contrató? Una cooperativa de trabajo asociado. Ah, hace parte de rentas de trabajo. Es que yo soy asalariado en tal empresa, hace parte de las rentas de trabajo. ¿Sí? ¿Y cuánto dinero ganó? Ah, pues gané 50 millones de pesos. Usted tiene que declarar renta. ¿Por qué? Porque superó las condiciones o los topes de la renta. ¿Sí? ¿Qué son las rentas de trabajo? ¿Listo? Miren por favor el párrafo 2 que dice: de manera resumida se concluye todos los ingresos que provengan de una relación laboral y reglamentaria, independientemente si sea por prestación de servicios, eso también hace parte de una relación laboral, y o ingresos por servicios de personas independientes, profesionales o no, siempre que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que
Antes, en el año 2018, las personas como ustedes y yo, que somos contadores públicos, revisores fiscales, abogados, a esas personas que prestan un servicio por un honorario, ¿cierto? Eh, Esas personas no nos podíamos deducir nuestro asistente o nuestra asistente o nuestra secretaria. No nos la podíamos deducir, o sea, no podíamos deducir los salarios de ella, ni lo que pagamos en seguridad social, no podíamos deducirnos el arriendo del local, los servicios públicos, no nos podíamos deducir absolutamente nada de eso, pero por allá el año pasado hubo una sentencia donde nos permitió deducirnos todos esos gastos y esos costos que asumimos estando en rentas laborales, ¿sí? Estando en rentas laborales. Entonces, ¿pero qué condición tiene? De solamente uno, o que vincule en término inferior a 90 días continuos o discontinuos a ese trabajador. ¿Sí me hice entender en ese momento, en este de las cédulas, esa clase de trabajadores independientes? Creo que sí. Cédulas de rentas de capital, las obtenidas por conceptos de intereses, rendimientos financieros, regalías, explotación de propiedad intelectual, rendimientos en los fondos pensionales voluntarias, dividendos sobre acciones preferentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas personas son las que están determinadas porque son ingresos obtenidos directamente de esos rendimientos financieros. Tiene un CDT de 1.000 millones de pesos y cada mes le dan 4 millones de pesos. Eso es un rentista de capital. Tiene 5 o 10 apartamentos y vive de la renta. Es un rentista de capital. Tiene unas regalías por haber escrito un libro. Tiene cada año y le dan 80 millones. Tiene el rentista de capital. Tiene su capacidad intelectual, es tan inteligente y le dieron un dinero, entonces es rentista de capital. En sus fondos de pensiones le dieron unos rendimientos financieros porque son pensiones voluntarias y le dieron una plática extra, es rentista de capital. ¿Sí? Le dieron unos dividendos sobre acciones preferentes. ¿Y por qué? Ustedes van a decir, ay, ¿por qué preferentes? ¿Acaso no van a cédula de dividendos? Porque es que hay diferentes clases de dividendos. Estos dividendos que son sobre acciones preferentes hacen parte de las rentistas de capital. Cédulas no laborales, ¿listo? Estos son los rentistas de capital. Por eso ustedes tienen que preguntarle a su cliente de dónde provienen sus ingresos para poder determinar si el personaje ese, el contribuyente, tiene rentas de capital, rentas laborales, ¿cierto? Bueno, vienen las rentas de cédulas no laborales. ¿Y cuáles son estas? Pues se consideran ingresos de rentas no laborales todos los que no se clasifican expresamente en ninguna otra cédula. ¿Qué quiere decir eso? Es que usted tiene un cliente y usted no sabe dónde ubicarlo. No es ni laboral, no hace parte de los ingresos como trabajador en una empresa, no es rentista de capital porque no incluyen los que acabamos de leer, pues no hay problema, incluyenlo en las rentas no laborales porque la norma lo dice. ¿Sí? Lo importante es que tienen que tener en cuenta que no es ganancia ocasional. Si no es ganancia ocasional, incluyenlo en rentas no laborales. Las ganancias ocasionales es solito, que luego la vamos a estar viendo. Y luego vienen las rentas, la cédula de pensión. Se registran en esta cédula los ingresos por pensión de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente y sobre riesgos laborales. Recuerden que hay personas que las pensionan por un riesgo laboral, ¿cierto? Se cayó, quedó inválido, pasó algo en el trabajo o tuvo una enfermedad a raíz de la empresa, de su trabajo, quedó con discapacidad y esa persona la pensiona. Así como los provenientes de dónde, de indemnizaciones sustitutivas de pensión o devoluciones de ahorro pensional. ¿Sí? Hay personas que no alcanzan a pensionarse por la edad o por el tiempo y le entregan un dinero pensional, un ahorro, una devolución de ese ahorro pensional. Ese ahorro, cuando el contribuyente lo recibe, tendrá que declarar renta. ¿Por qué? Porque recibió ingresos más de 47 millones de pesos, como lo habíamos visto, de 1.400 VT, pero esa persona tendrá que declararlo y lo tendrá también que deducirse o determinarlo como renta exenta. Entonces su saldo a pagar va a ser ¿qué? Cero, pero igual lo tiene que declarar. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, jóvenes, vayan apuntando por allá en el papelito porque ahorita van a hacer un trabajo con base a esto.
leer el artículo 206. El artículo 206 nos habla de las rentas exentas que existen, ¿sí? Que ahorita ustedes van a ir al estatuto tributario y la van a tener que leer porque me la tendrán que hacer aquí en la presentación que van a hacer del PowerPoint más tarde. Luego vienen, ¿qué, jóvenes? La cédula de dividendos y participaciones. Esta cédula de dividendos y participaciones, pues aquí encontrarán, como dice aquí el texto, dice que por dividendos o participaciones distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras. Se me olvidaba decirle algo de las pensiones. Recuerden que yo les dije hace 8 días que las pensiones estaban exentas las primeras 1000 VT mensuales, pero las que no están exentas son las pensiones que la gente recibe del exterior. Esas sí están grabadas, ¿ok? Para que lo hagan, lo tengan presente. Las cédulas extranjeras están grabadas, no están exentas. Cédulas de dividendos y participaciones. Entonces aquí, como les decía, son esos dividendos o participaciones distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras. Mientras que los dividendos sobre acciones preferentes se registran en cédulas de rentas de capital, como lo indicó el artículo 33-3. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de los dividendos de acciones preferentes? Por eso cuando usted llegue un cliente y diga, ah, sí, es que yo recibí unos dividendos de una empresa que tengo en el extranjero, ¿cierto? Soy socio de esa empresa, usted me hace un favor y me trae el certificado de esos dividendos, porque tienen que determinar si esos dividendos son preferentes o no son preferentes. Si en el certificado dice que son preferentes, entonces van a la cédula de capital. Si no son preferentes, entonces vienen siendo en la cédula de dividendos y participaciones, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿me están entendiendo? Díganme algo, no me dejen solo en este momento. Preferentes. Acciones son dividendos sobre acciones preferentes. ¿Sí? Porque hay diferentes clases de dividendos. Cuando veamos los dividendos, vamos a mirar qué clase de dividendos hay. Hay preferentes no. Hay acciones, hay dividendos sobre acciones preferentes y no acciones preferentes. Hay diferentes clases, hay 3 dividendos. Entonces, cuando veamos cédula de dividendos, lo van a entender más fácil. Esa cédula de dividendos es muy sencilla, no tienen pérdida, ¿sí? Es muy sencilla. Pero bueno, lo que estoy explicando estoy haciéndome entender. Estas 2 clases son mucha teoría, pero bueno, quiero que se me centren. Bases grabables para el periodo 2019. Entonces, las reglas para los cambios del año 2019 se resumen de la siguiente manera. Entonces ustedes se suman las rentas líquidas de las 2 primeras cédulas, o sea, la cédula general, que está compendio de todas las 3 cédulas, más la renta líquida de la cédula de pensión. Vamos a suponer que nuestro cliente tiene todas las cédulas. Él trabaja, él recibe ingresos por arrendamiento y fuera de eso tiene un negocio en la esquina de un mini mercado. O sea que él tiene que hacer las cédulas de trabajo, de capital y no laboral. Y además de ello, él es pensionado. Esto es un buen cliente para las niñas, ¿cierto? Perdón, un buen partido, no cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona tendrá que sumar todas las rentas líquidas de las primeras 3 cédulas, ¿cierto? Después de hacer la depuración, y luego tendrá que sumar la cédula de pensión, sumar todo eso, generar una sola renta y llevarla al artículo 241. Dentro de 8 días, en un Excel que estoy organizando, les voy a enseñar, les voy a mostrar bien el proceso, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, pero quiero que tengan la visión teórica de esto. Se suman todas las rentas líquidas si su cliente tiene de trabajo, de capital, no laboral y pensión. Todas esas rentas líquidas se suman y se llevan a VT, se convierten en un VT y luego se llevan al artículo 241. Pero puede ser que su cliente solamente tenga 2 rentas, puede ser que sea de trabajo y de capital. Entonces igual, se suman las 2,
se convierten en VT y se llevan al artículo 241. ¿Sí me estoy dando a entender como la visión de esto? Bueno, muchas gracias. Luego viene la renta líquida cedular de dividendos y será aplicable a la tabla 241 como dijimos. Espérate que alguien me está diciendo que admitir acá a una niña, a María Ureña, porque no me quiere admitir, caray. Ya, creo que ya la admití. Listo, pues. Entonces, seguimos aquí en nuestra... Y luego, vamos, después de sumar todo eso, finalmente debe restarse los beneficios tributarios de las cédulas, ¿cierto? Que hay diferentes clases de beneficios tributarios, para que lo tengamos en cuenta. Más adelante los vamos a estar viendo. Bueno, entonces, a grosso modo, muchachos, el artículo 26 nos habla de cómo hacer la depuración de las rentas cedulares en el año gravable 2019. Vamos a leerlo, porque ustedes lo tienen que tener claro. Esto es, aquí nos da la visión. Entonces dice, jóvenes contadores o viejos contadores como yo, dice, los ingresos son la base de la renta líquida. La renta líquida gravable se determina así. ¿Cómo determinamos la renta líquida gravable para las personas naturales que presentan renta? De la suma de todos sus ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles a producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción que no hayan sido expresamente exceptuados, se restarán las devoluciones, las rebajas, los descuentos con el cual se obtienen los ingresos netos. De los mismos netos se restan cuando sea el caso los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene una renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene una renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas. ¿Qué quiere decir este enredo? Pues para un trabalengua, ¿cierto? ¿No? Coja todos los ingresos que tenga su contribuyente. Réstenle los costos, réstenle los gastos, réstenle las deducciones, réstenle las exentas y ahí van a tener ¿qué? La renta líquida gravable, y esa renta líquida gravable conviértala en VT y llévala al artículo 241 o 242 si son dividendos. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Eso se llama depuración. Depuración. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora a la depuración de la renta general. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Buenos días. No estamos, cada uno abrió su PDF, el que yo les envié, porque es más práctico así, porque... Y vamos en la página... Tú acabaste de entrar, ¿cierto? Porque si yo lo envié... No, ahorita lo envié hace... Lo envié como faltando 10. Página 59, mujer, vamos. Bueno, entonces, vamos a la depuración de la renta cedular general. Bueno, como yo ya he explicado, ahí dice el texto y el libro que ustedes y las copias que ustedes ya han leído, vamos a seguir ese proceso como dice el artículo 26 y recuerden que hay tres tipos de cédulas, ¿cierto? General, pensión y dividendos, sino que la cédula general está subdividida. Entonces, sin embargo, las particularidades propias de estas rentas en el artículo 336 se han fijado en los siguientes pasos. Entonces, primero, se suman los ingresos obtenidos por todo concepto excepto correspondiente a dividendos y ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque los dividendos tienen aparte su cédula y las ganancias ocasionales también tienen su propio procedimiento. O sea, se suman los ingresos. ¿Listo? 2. Al resultado se le restan los ingresos no constitutivos de renta que correspondan a cada tipo. ¿Sí? Recuerden que en los ingresos no constitutivos, salud, pensión, fondo de solidaridad,
y ARL si la ha pagado el trabajador. Luego, al subtotal anterior se le restan todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 40% de los resultados antes mencionados y que en todo caso no exceda la suma de 172.221.000, equivalentes a 5.040 VTs. ¿Sí? Recuerden que estamos en vigencia del año 2019, por tal razón, entonces nosotros tenemos que utilizar la VT del año pasado. Cuando hablamos de este 40%, no se me preocupen, dentro de 8 días en un ejercicio que ya voy a hacer práctico, porque dentro de 8 días empezamos a desarrollar todos los ejercicios prácticos, ahí les voy a enseñar qué es ese 40%. ¿Listo? Y creo que yo hace 8 días también ya les di como unos pinitos. Luego, ¿qué pasa? Los costos y gastos sean procedentes. Entonces vamos también a restarle los gastos y los costos si son procedentes, ¿cierto? Que tengan deducibilidad y entonces tengamos en cuenta lo que está ahí resaltado en negrilla. Solamente se podrán imputar en la depuración de rentas de personas independientes que no tengan más de una persona vinculada a su actividad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les explicaba anterior del contador, del abogado. Si yo solo tengo una persona, perdón, vinculada, mi secretaria, mi auxiliar contable, mi asistente, solo tengo una persona, yo me puedo deducir todos esos costos y gastos en la cédula laboral. Pero si yo tengo más de 2, de 3, de 4 personas a mi cargo, entonces yo ya no voy a pertenecer a las rentas cedulares, sino voy a pertenecer a las rentas no laborales. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo aquí tengo algo muy resaltado, jóvenes, en el siguiente párrafo, ¿cierto? En el siguiente párrafo habla causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Y qué significa eso? Esos son los 3 principios tributarios que usted tiene que tener en cuenta siempre, muchachos. Siempre. Cuando usted se haga una deducción, sea en renta persona natural, sea en renta de persona jurídica, siempre tengan presente, esto tiene causalidad con mi actividad económica, esto sí es este gasto, ese costo, ese gasto tiene relación de causalidad, tiene necesidad de que yo invierta o haga ese gasto y tiene proporcionalidad, ¿cierto? Entonces esos 3 principios son realmente importantes, importantísimos. ¿Por qué? Porque si no tienen ninguna causalidad, porque si no tienen ninguna necesidad, porque si no tienen proporcionalidad ese gasto, entonces yo no me lo puedo deducir. No me lo puedo deducir porque no tiene ninguna de estos 3 principios contables. ¿Listo? Aquí está lo que yo les decía en el párrafo siguiente está lo de la sentencia 120 del 2018 impuesta por la doctora Gloria Estela Ortiz, donde nos posibilita a las personas como contadores y abogados y estas profesiones liberales a deducirnos de esa persona que nosotros tenemos a cargo, como les estaba contando. ¿Listo? Bueno, aquí hay una tablita de un ejemplo, ¿cierto? Entonces, miremosla así en forma muy general. Igual estamos en la página 60, sí señor, en esquema, sí, 60, pues de las copias, ¿no? Y en el PDF pues sería 5. ¿Listo? Entonces, esquema para la depuración de la cifra de cedular. Entonces acá tenemos los ingresos, ¿sí? Menos las devoluciones y rebajas y descuentos. Mire que en las rentas de trabajo no procede ¿qué? Ni devoluciones, ni rebajas, ni descuentos. En cambio en las rentas de capital y no laborales sí procede. Ahí sí quiero que van mirando cómo se es la estructura. Lo que estamos haciendo es depuración. Igual tenemos un subtotal que es
aquí lo tenemos, entonces van mirando, ¿cierto? Entonces si yo tenía 300 millones como rentista de capital, me hicieron una evolución o un descuento por algo, entonces ya llevo 270. En las rentas laborales no hay nada de evoluciones. Luego tenemos los ingresos no constitutivos de renta. Y ya les había dicho que son los ingresos no constitutivos de renta. Entonces aquí vamos con una renta bruta, ¿listo? De cada uno de estos personajes, ¿sí? Luego seguimos. Luego aquí tenemos unos costos imputables. Los costos imputables son los que yo les acabo de decir. O sea, para las rentas de capital y no laborales sí proceden los costos, ¿cierto? El rentista de capital procede la pintura, el valor de las facturas que arrendó el baño, que hizo una fachada en un arrendamiento, en una casa, bueno, etcétera, etcétera. En rentas laborales no procede esos costos, solo si yo tengo una persona a cargo que haya contratado, como lo había mencionado, solamente, por eso por allá hay un asterisco, ¿listo? Pero de resto no procede ningún costo, ningún gasto. Entonces, por ejemplo, bueno, listo. Luego tenemos ahí la renta bruta, ¿listo? Luego tenemos las deducciones de gastos. Mire que tampoco le procede a las rentas laborales. En cambio, a las rentas de capital sí le procede. Luego viene la renta líquida. Muy bien, la renta líquida, mire lo que tenemos. Luego vienen las excepciones no sometidas al 40%, ¿sí? Aquí hay unas excepciones que luego vamos a ver qué significa ese 40%. Lo quiero hacer es a través de un ejercicio para que me lo entienda bien, porque si le echo la carreta aquí por esta parte teórica, no me lo van a entender muy bien. Entonces, con un ejercicio que voy a hacer la próxima semana, me lo van a entender. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la cédula. Esa es toda la carreta que les acabé de echar. Todo lo que acabo de decirles es las generalidades para que ustedes se centren un poquito. Ahora vamos a mirar, a entrar a ver la primera subcédula, que es la renta de trabajo. ¿Listo? Entonces las rentas de trabajo nos habla de lo siguiente. Primero son todo lo que dice el estatuto en el artículo 103 que domine o que haga parte de ingresos de una relación laboral legal como los habíamos mencionado anteriormente. Todo. Entonces usted, como es el contador, usted es el contador de varias personas, usted o cuando llegue una persona por primera vez, usted tiene que preguntarle de dónde proceden sus ingresos para poder saber cómo determina cómo le hace la depuración. Pero en esta nos vamos a centrar única y exclusivamente hoy en las rentas de trabajo. Tiene un contrato, trabaja en la alcaldía como contratista, hace parte de las rentas de trabajo. Es el profesor Diego Urrea y trabaja en 2 universidades y fuera de eso es contador público y es revisor fiscal de una empresa. ¿Él es qué? Rentista, hace parte de las cédulas de trabajo. Mi papá solamente trabaja en una empresa hace 20 años y gana 5 millones de pesos, rentista de trabajo porque tiene un salario, ¿sí? Eso es lo que habla el artículo 103, ¿listo? Bueno, vamos a mirar acá. Bueno, acá dice lo del 40% que ahorita les voy a explicar a través de un ejercicio dentro de 8 días. Luego acá nos habla de los servicios de las personas naturales que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días, lo que estábamos hablando, según la sentencia, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Se llama la atención, bueno, esto es lo mismo, lo de la sentencia de la primera persona. ¿Listo? Entonces ya conocen cuáles son los ingresos para las rentas de trabajo. Artículo 103. ¿Listo? ¿Qué son los ingresos no constitutivos para rentas de trabajo? Los ingresos no constitutivos de renta de trabajo son principalmente los siguientes. Gastos de alimentación para el trabajador y su familia. Si el trabajador no devenga más de 310 VT. ¿Cierto? ¿Y cuánto es 310 VT?
pues 10.624.000 en el año 2019 y 11 millones para el 2020, pero ahorita estamos centrados en el 2019. Y el beneficio no excede a 41 VP, o sea, a 1.405.000. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ese ingreso no constitutivo de renta, para yo poder restármelo, yo no puedo devengar más de 310 VT. ¿Sí? Si yo me gané 11 millones de pesos, yo no me puedo exceder a los 41 VT, porque entonces no me lo permite la ley. ¿Sí? Pero si yo gané 9 millones de pesos, ¿cierto? Me dieron un subsidio de alimentación por 2 millones de pesos, pues tampoco me puedo deducir los 2 millones de pesos. Me puedo deducir hasta 41 VT, o sea, hasta 1.405.000, y el resto viene siendo renta laboral. ¿Sí me hice entender? Yo creo que sí, porque guardan silencio. El que guarda silencio calla, otorga, ¿cierto? Listo. ¿Quién más son los ingresos no constitutivos? Los obligatorios a pensión, los aportes obligatorios al sistema de salud, los apoyos económicos no reembolsables o condonados o entregados por el Estado provenientes de recursos públicos para financiar programas educativos a un trabajador, y los aportes voluntarios a pensión obligatoria en los fondos de pensión, o sea, los voluntarios, ¿sí? Limitados al 25%, ¿sí? Luego vamos a estar mirando eso a través de un ejercicio, o bueno, aquí miremos el ejercicio, ¿sí? ¿Me están escuchando, jóvenes? Dígame uno. Ah, bueno, es que me siento a veces, es que estos días me pasó algo que yo hable, cuando por allá me di cuenta se había desconectado. Ya pasa como 15 minutos y yo hablé y me había sacado el sistema. Ay, qué risa. Bueno, dice acá, vamos a mirar este ejemplo. El docente Jairo Restrepo recibe apoyo económico de la Universidad de la Amazonía por estudios de doctorado. Estos profesores de universidades públicas, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando tengan un cliente de esta línea, porque esos profesores de universidades públicas les dan mucho beneficio para que estudien. Entonces les pagan, les dan 50 millones para que se vayan a Europa a hacer un doctorado o una maestría, y les siguen dando unos apoyos económicos. Esos profesores universitarios públicos tienen una cantidad de beneficios, ¿sí? Entonces este señor es de la Universidad de Amazonía, recibe para hacer un doctorado 25 millones. En este caso, si el docente Restrepo tiene contrato laboral, el apoyo económico deberá llevarse como ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. O igual puede ser la Remington, que a mí me dé para hacer el doctorado en Brasil y entonces me dan 50 millones de pesos. Yo lo contrato a ustedes para que me hagan mi declaración de renta. Ustedes, esos 50 millones que la Remington me da, entonces ustedes me lo tendrán que colocar como un... no, mentiras. Este personaje no se puede. Yo no me lo puedo deducir porque no son recursos del Estado, sino de una universidad privada. O sea que no hace parte de mí, no hace parte de esos apoyos económicos. No sería una ganancia ocasional. Ahí lo tendríamos que revisar el artículo, el decreto reglamentario 1625. Sí, nos tocaría entonces ir a revisar el artículo 46 o el decreto reglamentario. Jóvenes, apunten allá. Dime. Como esa beca proviene del Estado o de una entidad gubernamental, ¿cierto? O de una ONG o de algo, esa parte ellos hacen parte del qué, de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿sí?
Bueno, seguimos. Bueno, entonces concluyamos a este señor, ¿cierto? A Jairo. Esos 25 millones que le dio la universidad, pues hacen parte de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Vamos con el segundo ejemplo. El pintor Omar Rayo realiza aportes por 20 millones de pesos a su fondo de pensiones obligatorias. ¿Qué serán ingresos no constitutivos de renta limitados? Ahí hay una limitación del 25% de los ingresos del periodo sin que supere los 2.500 VT. No es que yo vaya y aporte todo lo que yo quiera ya, ¿no? Hay un límite para aportar. El resto que se le pasa del límite pues viene siendo renta gravable o ingresos para hacer renta gravable, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta que ese dinero sea efectivamente para ¿qué? Para pensiones obligatorias, ¿sí? En este caso, para que se llama la atención en el sentido de que no estemos frente a casos de aportes voluntarios a fondos de pensión, porque eso hay que tener en cuenta, porque si yo ahorro mi salario, mis aportes voluntarios en el mismo fondo que tengo mis obligatorios, entonces yo lo manejaría como ingresos no constitutivos de renta. Pero si yo tengo mis ahorros voluntarios de pensión diferente al fondo en el que estoy ahorrando mi fondo de pensión, ese dinero vendría siendo renta exenta. ¿Sí me hice entender ese pedacito? Bueno, voy a explicar otra vez. Vea, ponle cuidado. Sí, eso. Sí, porque normalmente hay personas, bueno, normalmente nos sacan el 4% para fondo obligatorio de pensión, ¿cierto? A todos nosotros nos sacan el 4%. Ese 4% es un ingreso no constitutivo de renta. Pero hay personas, por ser empleados, sí, estamos hablando de empleados. Pero hay personas empleadas que dicen, como ya casi me voy a pensionar, me faltan 10 años, 7, bueno, lo que sea, entonces yo voy a aumentarle a ese 4% al 8%, o sea, otro 4%, pero ese 4% ya no se llama obligatorio, sino se llama voluntaria esa pensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la norma? Si usted envía el dinero al mismo ese dinero, ese otro 4%, al mismo fondo en el que está afiliado, vamos a decir a Colfondos, pues ese dinero viene siendo ingreso no constitutivo de renta también. Pero si usted lo envía a otro fondo diferente en el que se encuentran sus fondos, sus pensiones obligatorias, entonces ese dinero ya no lo ingresa a ingresos no constitutivos de renta, sino lo lleva a rentas exentas, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, exactamente. Ya, esa es la regla. Si usted lo tiene en el mismo fondo, lo lleva a ingresos no constitutivos. Si lo tiene diferente, uno a ingresos no constitutivos, los obligatorios, y el otro a renta exenta. Muy bien, sí señor. Bueno, aquí vienen las cesantías. No las voy a tocar hoy porque quiero ver específicamente un rato en la próxima clase cómo se manejan las cesantías, porque sí tiene un tratamiento muy especial, porque dependiendo de si yo las mando al fondo o las tuve antes o después del 2016, tiene un tratamiento. Entonces no las vamos a manejar hoy acá. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos los aportes voluntarios al sistema general de pensiones, los obligatorios y los voluntarios, que es lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Que hay un límite de 2.500 VT, que no se puede superar, que no exceda el 25% de sus ingresos laborales, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No hay mucha significación ahí en ese sentido. Pues para que ustedes tienen el 40%. Bueno, espérense que por aquí hay algo muy interesante que necesito que lo tengan en cuenta. Bueno, también hay otras rentas exentas. Bueno, ahorita, espérate, yo miro una cosa por acá. Bueno, importante tener en cuenta algo. Estoy en la página 64.
en la página 64, rentas exentas. Hay rentas exentas, yo les hablaba de rentas exentas como AFC, por ejemplo, que son las cuentas a fondo ahorro al fomento de la construcción, ¿sí? Pero hay otras rentas exentas que no se someten a un límite del 40%. Entonces, ¿qué significa eso? O sea que si ustedes tienen los siguientes contribuyentes, ustedes tienen que convertirla o no las ingresan a renta exenta. ¿Qué son? Seguro y compensaciones por muerte, así como las prestaciones en actividades o en retiro de miembros de las fuerzas militares. Jóvenes, ustedes tienen que tener mucho cuidado con esos artículos 206 y esta clase de contribuyentes. Los militares, los policías, las fuerzas militares tienen una cantidad de beneficios tributarios cuando están obligados a presentar renta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, todo ese seguro y compensación no hay que tenerlo en cuenta para el límite de las rentas exentas. Más adelante vamos a mirar cómo se hace ese 40%. También el exceso de salario percibido por los militares. Los militares tienen unos salarios básicos, pero pues como ellos tienen unas jornadas largas, trabajan en zonas rojas, bueno, una cantidad de exceso o sea, extras, digámoslo, salario extras o por horas extras o beneficios por trabajar en ciertas partes del país, pues tienen unos ingresos adicionales. Esos tampoco se pueden hacer parte de rentas exentas, ¿cierto? No los pueden. Prima de orden, bueno, tienen de la zona roja, tienen unos beneficios. Muy bien. Gastos de representación de los rectores, única y exclusivamente profesores públicos, ¿sí? No podrá exceder el 50% de su salario. Entonces vamos a suponer, al rector de la tecnológica le dan 50 millones de pesos, no, mentiras, mucha plata, le dan 10 millones de pesos para representación, gastos de representación. Pues esos 10 millones hay que mirar cuánto se gana el señor. Si el señor se gana 20 millones mensuales, ¿cierto? Entonces sí se puede tomar los 10 millones, claro, porque no puede exceder el 10% del 50% de su salario. Entonces siempre tienen que tener mucho cuidado con todo este proceso de estos servidores públicos. Y los profesores de universidades públicas, el rector, los jueces, toda la parte judicial tienen beneficios tributarios. Entonces cuando ustedes tengan algún cliente de esta línea, estudien la norma, porque esa porque esa norma para ellos me voy la voz, porque esta norma para ellos tienen algunas excepciones tributarias, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, los rectores y profesores les dan unos dineros, estoy hablando de profesores y rectores de universidades públicas, les dan unos dineros extras. Vamos a suponer el rector de la tecnológica gana 20 millones. Sí, 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 y les dan unos dineros para que pague el hotel, esos se llaman gastos de representación. Esos son los gastos de representación que tienen los rectores o profesores. Es que el profesor, por ejemplo, les voy a contar una historia. Sí, el año pasado yo estuve en la cumbre interamericana de contadores públicos a nivel latinoamericano. Y allá van todos los contadores que son profesores o que somos profesores, los decanos, los directores de las universidades públicas y privadas. Eso fue, bueno, eso es un evento sumamente importante a nivel latinoamericano. Y los profesores de colegios públicos, de universidades públicas, les pagaban el hotel, ellos se quedaron en el Hilton, les pagaban la inscripción que vale $600, todo eso, esos son gastos de representación. ¿Están representando qué? A las universidades de ellos, ¿sí? Entonces, ese dinero no puede superar más del 50% de su salario, ¿sí? Pero pues los profesores de universidades públicas ganan 17, 12, 15 millones de pesos.
Y si les dan 4 o 5 millones para un evento de 3 días, pues se los pueden, ¿qué? Es renta exenta, no permitida dentro del 40%. ¿Sí me hice entender? Entonces, esos profesores tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes los tengan. Porque de su salario, sí, exactamente. Son el 50. ¿Mm? Ok. Bueno, otros personajes que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes tengan esos clientes son las personas que trabajan en consulados, en ministerios de relaciones exteriores, todas esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas primero tienen que declarar renta si trabajen en algún consulado alrededor del mundo. Son contribuyentes de renta en Colombia, pero esas personas les dan una prima, ¿cierto? Para el costo de vida, ¿sí? Esa prima, o ese dinero extra que le dan por estar allá en ese país, para que paguen seguramente el arriendo y comida y todo eso, pues esas personas no le vamos a ingresar en el 40% de renta exenta como un ingreso para calcular ese 40%, porque la norma lo establece. Entonces, si ustedes en algún momento tienen un contribuyente que le van a hacer la declaración de renta y esa persona trabaja en el consulado de Colombia, en el Brasil, en Argentina, en cualquier parte del mundo, usted tiene que mirar cuánto es la prima o cuánto es ese sueldo adicional que les están dando por costo de vida, para no incluirlo dentro del 40% de la renta exenta. Exactamente. Cuando usted vaya a liquidar la renta, usted no la incluye. Dentro de 8 días, cuando veamos esa renta del 40% que tanto está hablando el libro, van a entender mucho mejor, pero ya como tienen la teoría van a decir, ah, ya sabemos esto, ya, ¿listo? ¿Qué más hay por acá importante? Bueno, los retiros o parciales de los saldos que poseen los trabajadores a diciembre 31 del 2016 de las cesantías. Bueno, ese tampoco lo vamos a tocar hoy porque hacen parte de las cesantías y quiero tener un temita, por lo menos una media horita o una hora de cesantías, porque es muy importante que tengan en cuenta viendo las cesantías, pero eso lo hacemos dentro de 8 días. Bueno, acá hay unos prestadores de servicios, pues que son rentas exentas los hoteles, esos ya hacen parte, digamos, de las personas jurídicas, que también tenemos que tener en cuenta eso. Venga, a ver qué me dice acá. Rentas en Perú, de acuerdo con la decisión de la... Bueno, pero este no. No, este no. Luego venimos acá. Bueno, quiero que tengan muy en cuenta también cuando un trabajador, pero no es laboral, cuando una persona jurídica tenga activos fuera del país, en los diferentes países del CAN, o sea, Comunidad Andina de Naciones, como Ecuador, Perú y Bolivia. Hay que tener en cuenta esas rentas exentas de esos países, ¿sí? Cuando ustedes vean impuesto al patrimonio, en el impuesto al patrimonio, si estas personas naturales tienen activos en estos 3 países, hay rentas exentas para esas personas por un tratado de libre comercio que tiene el gobierno, que se llama el Tratado CAN, Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Pero pues eso lo vamos a estar viendo también en renta jurídica en las siguientes clases, ¿listo? ¿Y quiénes tienen derecho al 25% de rentas laborales? Todos los trabajadores, todos los que tenemos ingresos salariales o remuneraciones que sean calificados como trabajadores, tenemos derecho al 25%, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, todos los trabajadores. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer, venga a ver si en este cuadrito me hace para hallar la renta laboral. Estos ya son ejercicios, el rector, ustedes tuvieron que haber mirado esto. Esto lo vamos a ver, que la renta
el porcentaje de las cesantías. Bueno, vamos entonces a mirar. Yo les había enviado a ustedes el Excel que hicimos hace 8 días. Jóvenes, respóndame algo. No. Bueno, bueno, dame. Venga, yo porque tengo tanta gente en este grupo. ¿Cuántos son ustedes? Muestre a ver. Que eso se conectaron un montón de gente. Ah, tengo 17, así. Bueno, se los voy a enviar en este momento. ¿Sí? Denme un momentico para que empecemos a hacer un ejercicio práctico, ¿cierto? Para que no nos aburramos tanto y ustedes no me escuchen tanto tiempo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Listo? Entonces, denme 5 minutos. Si quieren, se desconectan 5 minutos, se paran, hacen una pausa para yo enviarles el ejercicio. ¿Listo? Jóvenes, listos, ya se les envía el correo. Por favor, ábranlo, es un Excel. Listo. Y entonces con el Excel vamos trabajando igual que hicimos con el PDF.
y yo les voy explicando. Y ya con todo lo que hemos visto, pues ustedes ya lo van a ver mejor, lo van a entender mucho mejor. No, en el correo. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Jorge. Ah, sí, se lo envía a Jorge Calderón C86. Ok, descárguenlo. ¿Cuál es tu correo? ¿Ah? ¿Cuál correo? mabema@gmail.com, sí. Dale FX, perdón, F5. ¿Listos? Bueno, entonces, jóvenes, ahí ustedes cojan ese mouse y van tomando y van mirando de dónde sale, de dónde proviene, ¿cierto? Si hay que hacerle corrección, yo les voy diciendo, pero creo que no, pero bueno. Este es el formato de la depuración para una persona que tengamos como clientes solamente, vamos a suponer que ese contribuyente es exclusivamente la hora, ¿cierto? Tiene un trabajo normal, no es rentista de capital, no es pensionado, no tiene dividendos, no tiene no laboral, nada. Un trabajador común y silvestre, como ustedes y yo, ¿cierto? Porque es que yo necesito que ustedes miren allá de dónde proviene cada suma, cada resta. Y en la pantalla va a ser más difícil. En cambio, si ustedes interactúan con su Excel, es mucho más fácil. Lo van a entender más fácil. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes, este contribuyente tiene un apartamento, van bajando el mouse ahí, y tiene un carro. Normalito. Este contribuyente tiene su casa, su apartamento en el barrio Cuba
un avalúo de 70 millones. Como les había dicho la semana pasada, el avalúo se toma desde el avalúo catastral. Entonces ustedes miraron el predial que el señor les entregó, el documento que el señor les entregó, y tiene un 70 millones de pesos. Entonces lo colocan ahí. Además tiene un carro Kia de 2019, placas tal, y ustedes, el señor les entregó, él les entregó el pago del vehículo, ¿cierto? Del que pagó el año pasado, de ese carro, y ahí decía que tenía un avalúo de 40 millones, entonces ustedes colocaron ahí 40 millones de pesos. ¿Listo? Para un total patrimonio bruto del señor de 110 millones. Este formato ustedes pueden modificarle, ¿sí? Cambiarlo, aumentarle filas. ¿Por qué? Porque de pronto en otros ejercicios yo le ponga, o en el ejercicio que les voy a poner, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener de pronto algún contribuyente que tenga más apartamentos, más casas, más carros, un CDT, una cuenta de ahorros, una cuenta, unos ahorros en los fondos de empleados, ¿cierto? Entonces todo eso hace parte del ¿qué? Del patrimonio, ¿cierto, muchachos? Entonces ustedes pueden aumentarle ahí. Listo, pero este personaje solo tiene eso. Luego viene unas deudas. Este personaje tiene dos tarjetas de crédito, 3 millones, 2 millones, para un total de 5 millones de pesos. Un total de patrimonio. ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. María Urueña. Mapita Z23M80. Tengo como dice la universidad. @gmail. Sí. Perdón, no te escuché la última parte. 8 o 80. Ah, es que acá lo enviaron con 80. Nunca te iba a llegar. Ya te lo reenvío. Sí, colocaron en vez de... Te lo voy a enviar entonces al Hotmail. Entonces te lo mando al Hotmail, Marianit. ¿Sí? ¿A ese? Bueno, listo. Espérame un momentito. Ay, ¿dónde está esto? Ay, se los mandé del correo de la Andina. Espérame un momentico porque si se demora en cargar el correo, no sé por qué. No, porque quedas perdida. Espérenme un momentico, compañeros. Pegar. Listo, espérate un momentico. Y acá. Ya está cargando, espérame. Es que cuando estoy en la plataforma en el encuentro, el correo electrónico se vuelve lento, no sé por qué. Y cuando me desconecto ya de ustedes, ya vuelve la normalidad. Bueno, pero aquí ya está. Yo llego aquí a las 7:30 y me voy como a las 12 del día.
Pues imagínate. No ve que en mi casa solamente existe esos 5 megas y eso no. Pero no ve que como mis papás son pacientes psiquiátricos, entonces me toca que estar acá con ellos ayudándolos porque es muy difícil para que se queden en la casa. Hay que llevarlos al neurólogo, al psiquiatra, a los exámenes, a reclamar droga. Ay, eso es un proceso. Y eso lo hacen mis hermanas aquí. Pero ellos tienen niños pequeños. Aquí hay que salir, pues como igual allá en Pereira, hay que salir un día sí, otro día no, hay que ir a hacer mercado. Bueno, eso es todo un... Listo, Mariani, ya te lo envié. Bueno, esperemos un momentico que Mariani se lo descargue, porque entonces va a quedar perdida y entonces ahí sí más complicado porque nos va a... ella no va a entender. Entonces esperemos un minutico, hagámosle el favor. Mariani nos dice cuando ya estés en el Excel. Marianita es que la ven. Ay, no puede ser. No puede ser. Bueno, entonces sigamos nosotros. Bueno, muchachos, entonces, ya tenemos las deudas, ¿cierto? Ahí van conmigo, ¿cierto? Y luego tenemos un total del patrimonio líquido, que es de qué? De 105 millones de pesos. ¿Sí? Ahí tenemos lo que es que el patrimonio líquido. Luego vienen los ingresos. En los ingresos que tenemos, ¿sí? Tenemos entonces, él nos entrega un certificado de un formulario que se llama 220, donde determinamos que 78 millones fue el que se ganó el año pasado. O sea que los colocamos tal cual, 78 millones. Gastos de representación, 1.500.000, ¿cierto? No nos entregaron el documento si fueron soportados, nada de eso. No es prima de alimentación, o sea que no tiene un límite de 41 VT como lo habíamos visto, si nos dijeron que gastos de representación, 1.500.000. Como él no devolvió ningún soporte a la empresa, entonces viene siendo renta líquida para el trabajador. ¿Listo? Entonces ahí se le suman los 79.500.000, los 78 millones más el 1.500.000. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a suponer que el señor es pensionado, entonces al señor no le dedujeron ¿qué? La pensión, sino que solamente le descontaron la salud, y eso viene siendo ingresos no constitutivos de renta, y además de ello le sacaron el 1%, y entonces fueron 795.000. Ustedes estos valores no se los inventan, ni tampoco se van a poner a revisar si están bien o están mal, porque esos valores se los entregan es al trabajador a través del formulario 220. Usted como contador no se va a poner a cuestionar si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho la salud o la pensión o el fondo de solidaridad. Tal cual como está en ese formulario, ustedes lo pasan a este formulario, pues a la depuración, ¿ok? Entonces, los ingresos no constitutivos de renta vienen siendo 3.975.000 pesos, como les decía acá. Y el subtotal 1, pilas con ese subtotal 1, porque ese subtotal 1 es el que tenemos que tener en cuenta ahorita para el 40% de la renta exenta que tanto les he venido hablando. Este subtotal 1, ¿de dónde proviene? Denle clic encima de ese subtotal 1. ¿De dónde proviene? De tomar los ingresos brutos y de restarle los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. O sea que ahí finalmente nos quedaron ¿cuánto? 75 millones de pesos, 525.000, ¿cierto? Muy bien. Ahora, este personaje tiene ¿qué? Tiene un hijo. Y recuerden que yo les decía hace 8 días que
las personas que tienen dependientes se pueden deducir el 10% de su salario bruto, no excediendo los 32 VT mensuales. Si yo voy y miro, el 10% de mis ingresos brutos son 79.500.000, o sea, el 10% viene siendo 7.950.000 pesos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dígame sí o no. Listo, perfecto. Entonces ahí usted qué hace, son 79, son 7 millones, entonces este es el total de deducciones. ¿Listo? Muy bien, van colocando, dando clic encima de cada uno de ellos. Que fuera de eso, ahí al ladito les coloqué el comentario, entonces ustedes pueden ir también mirando ahí. Listo. Rentas exentas. Este personaje tiene una renta exenta que es del 25%. ¿De dónde yo obtengo, que es legal para todos los trabajadores, como les decía? ¿De dónde yo obtengo ese 25%? Entonces denle clic encima de ese 25%. Y yo, ¿cómo lo coge? ¿Cómo se saca? Se coge el subtotal 1, se resta las deducciones, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el 25%. Y entonces me da ¿cuánto? 16.893.000 pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí perfecto? ¿De dónde se saca la renta, ese 25%? Sí, fácil. Y ahí está, ya está, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, del gravamen financiero. Sí, muy bien. Este contribuyente solo tiene estas dos deducciones, ¿cierto? El dependiente y el interés, pero si tuvieran el gravamen al movimiento financiero, que dónde lo saco, pues de los certificados que me entregan los bancos. Si tuviera prepagada, pues yo lo hubiera incluido aquí en la prepagada, pero como no lo tiene, pues entonces no lo incluí. Pero si llegara a aparecer un contribuyente, ustedes hacen esa resta y hacen esa operación matemática. ¿Sí? Bueno. Ahora viene el 40% que yo necesito que estén pendientes. ¿Cierto? ¿Qué dice la norma, muchachos? Que usted debe de sumar las rentas exentas y las deducciones que haya recibido el contribuyente, ¿sí? Y no puede pasar el 40% del subtotal 1, ¿sí? Entonces vamos a mirarlas. Tope de del 40%. Yo coloqué 24.843.000. Denle clic encima de ese, perdón, no es 24, son 30. Estaba en el de abajito. Coloquen doble clic donde dice 30 millones de pesos algo. ¿De dónde sale el 40? De tomar el subtotal 1 y de multiplicarle sobre el qué. El 40, ¿cierto? Y es listo. O sea que este contribuyente no puede deducirse más de 30.210.000. Ese es el tope. ¿Del tope de qué? De sumar las rentas las deducciones más las rentas exentas. Entonces mire, en el renglón siguiente dice suma deducciones más rentas exentas. ¿De quién? Pues de ese contribuyente. ¿Cuánto fueron? Denle doble clic. Cojo las deducciones y le sumé las rentas exentas. ¿Cuánto me dio? 24 millones. ¿Me puedo tomar los 24 millones o no? Muy bien, muy bien. No se pasó de los 30 millones de pesos que nos dice la regla, que no nos podemos pasar. Pero vamos a suponer algo. El contribuyente sumamos todas las rentas exentas y todas las deducciones y nos dio 34 millones. ¿Qué pasa? No me los puedo tomar todos. Me puedo tomar solo los 30.210.000. ¿Sí me hice entender? ¿Quién está perdido? Lo repito. ¿Hay alguien que por allá habla o es un eco? ¿No? ¿Mariani qué?
Ah, no, es que ella también tenía problemas con las horas laborales. Bueno, no sé a quién quiera definir. Por la tarde la llamo a preguntarle a ver qué va a hacer. Porque ella quería pasarse por la noche porque ella dependía de que si abrían una cuarentena, tenía un horario. Si no la abrían, tiene otro horario. Entonces, no sé. Por la tarde la llamaré y le preguntaré. ¿Listo? Entonces, vamos a la renta líquida gravable, muchachos. Renta líquida gravable. Denle por favor clic encima de él, de esa renta líquida gravable. Entonces, yo cojo el subtotal 1 y le resto los 24 millones, que los 24 millones vienen siendo la suma de deducciones más las rentas exentas que me puedo tomar. Si yo no me pudiera tomar todas, pues solamente me tomaría el 40% que tengo en la parte de arriba. Pero en este caso, como me las puedo tomar, yo me puedo deducir todo. ¿Sí? Para que lo tenga en cuenta. Bueno, ¿saben ya de dónde sale esa renta líquida? ¿Sí? Díganme sí o no. Bueno, muchas gracias. Ahora ustedes qué hacen. Dime. ¿Usted está en el Excel? Lo que pasa es que tiene que tener mucho cuidado cuando yo explique en Excel porque si no está pendiente en el Excel va a quedar perdido. ¿Oyó? Pues para las próximas. Sí, sí, sí. Luego viene el 40% que es el tope. ¿De dónde yo lo saco? De coger el subtotal 1 y multiplicarlo por el 40%. Ahí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo ese 30% hasta ahí me puedo deducir. ¿Sí? Hasta ahí me puedo deducir. Para que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿cuánto sumó las deducciones y las rentas exentas? Sumaron 24 millones. Porque cogí las deducciones y la renta exenta. ¿Cuáles fueron las rentas exentas? Pues el 25% que hallamos. Eso fueron 24 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿yo me puedo deducir los 24 millones? Claro que sí, porque no se me pasaron de los 30 millones 210 mil pesos que tengo. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo saco la renta líquida? Pues cojo el subtotal 1 y le resto los 24 millones. Y ahí tengo la renta líquida de mi contribuyente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y ahora yo esa renta líquida la tengo que convertir a VT. Las tengo que convertir a VT. ¿Y cómo las convierto? Pues cojo, dele clic, cojo los 50 millones de renta líquida, los divido en 34,270 que es la VT y me va a generar ¿qué? 1.478.000 VT. ¿Sí? Espéreme un momentico, yo le digo a esta señora que acá el muchacho no está atendiendo porque me va a tumbar la puerta. Amiguita, el muchacho no está atendiendo, llega más tarde, yo soy un cliente. No sé, por ahí a las 10:30. ¿Listo? Aló, ¿listo? Entonces, bueno, entonces coloco me dio esa división 1.478 VT. Esos 1.400 VT los envío o voy y reviso el artículo 241. Por favor, abran una página y miren artículo 241.
del estatuto tributario. Coloquen artículo, eso. Salió un cuadrito, exactamente. Espere que es que a mí no me ha cargado el cuadrito de los rangos. Entonces, ese señor, ¿en qué rango está, muchachos? ¿En el del 19 o el del 28%? Sí, señora, estamos viendo personas naturales nada más. ¿En qué rango está ese personaje? En el 19, ¿cierto? Y entonces para poder determinar el impuesto, no, señora, hay que abrir una página y escribes artículo 241 del Estatuto Tributario. Pues porque el rango entre VT, miren los rangos de VT, desde hasta. Si este contribuyente en la renta líquida en VT hubiera salido entre 0 y 1090 VT, no tendría que pagar ningún impuesto, ¿cierto? Pero el muchacho, el contribuyente, ¿cuánto nos dio? 1478 VT. O sea que está entre el rango de 1090 VT y 1700 VT. ¿Sí están mirando la tabla? O sea que al frente hay una formulita que tenemos que aplicar. Tenemos que decir base gravable, o sea 1478 VT menos 1090 VT, entre paréntesis, el resultado de eso lo multiplicamos por el 19%. Y eso nos da un valor en VT. ¿Sí? Vayan al Excel nuevamente y párense en donde dice valor pagar VT, donde dice 74. Y miren, y ahí está formulado por el 19%, sí señor, en VT. O sea que el contribuyente tendrá que pagar 74 VT, pero ¿cuántos son 74 VT? Pues cojo los 74, lo multiplico por los 34 y me da 2.532.000. Pero este contribuyente tiene una retención que le hicieron. Nos entregó el formulario que le hicieron una retención de 100.000 pesos. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. O sea que finalmente el total de este señor serían 2.432.000. No les explico lo de la parte de abajo porque ese es el anticipo. Y después eso lo vamos a ver dentro de 8 días, el anticipo y las cesantías. Donde está en la casilla 74, sí. 41D. Sí. La tabla es lo que diga el estatuto. Sí. $241. Sí. Bueno, listos. Preguntas. Fácil, ¿cierto? No, es fácil, después lo vamos a mirar. Dentro de 8 días vamos a montar una toda. O sea, hacemos la depuración, hacemos todo y montamos el formulario porque les voy a colocar el formulario. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, el trabajo que van a hacer en este rato que yo no voy a estar con ustedes. Vayan otra vez a
al PDF que les envié. ¿Listo? Al PDF en la página, ya les voy a decir, donde dice cédula. Ay, bueno, chica. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Espera un momentico, yo miro en mi libro mejor porque es que como que me pierdo más. Cédulas laborales en la página. Dentro de 8 días son puros ejercicios que vamos a hacer. En la página. En la página 83. Ah, yo no les envié eso. Hasta la página 78, como así. Ah, pues pucha. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo les voy a enviar ahorita el resto de estas hojas. ¿Qué? De estas. No, espera un momentico. A ver si yo tengo un taller acá para que ustedes lo monten a ver cómo les va. Les voy a enviar un ejercicio de selección múltiple, ¿sí? Ese ejercicio de selección múltiple es como si fuera el examen, ¿sí? Va a ser muy parecido al examen. Ustedes entre todos, si quieren, se quedan ahí en el chat y lo van desarrollando entre todos. Y ahí usted se va a dar cuenta, va a decir, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces, si quieren, cada uno lo desarrolla, ¿cierto? Y luego o se socializan entre ustedes mismos. Son como 15 preguntitas y es interesante el ejercicio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya se los voy a enviar al correo. Y es teórico, pero es selección múltiple. Bueno, señora. María Ureña, así. Marianit de Hotmail. Listo, entonces aquí voy a. Listo, María. Taller. Es el taller teórico. Ya se los estoy. Ya lo estoy cargando. Espere que se me demora un poquito el correo. Chino, no tengo ni idea. Eso es. La verdad, no sé. De pronto es porque el celular, o lo mismo, no sé. ¿Sí? Sí, de pronto es también. ¿Sí? Esperen que ya lo voy a encontrar. ¿Dónde está el taller? Al primer parcial. Esperen un momentico.
A ver si es ese. Deme un minutico, porfa. Bueno, listo. Es un pequeño quiz. Lo pueden hacer entre todos y lo miramos entonces. Dentro de 8 de lo que vamos a hacer es lo primero, es que vamos a socializar el quiz. Segundo, miramos cesantías. Y ya arrancamos con ejercicios prácticos. ¿Listo? Yo les voy a organizar y hoy, bueno, entre hoy y mañana les voy a mandar un documento parecido al que enviamos de rentas de capital y rentas no laborales para que por favor me lo lean. ¿Listo? Y entonces concluyamos cuando nos podemos ver el martes. Mejor. Los que de 7 a... Lo que pasa es que para saber el horario de todos, ya ustedes se tienen que poner de acuerdo entre ustedes mismos qué día puede, porque si yo les doy varias opciones y hay alguno que falta, entonces ahí yo qué hago. Por ejemplo, tú no puedes por la tarde, el otro no puede a las 6:30. No sé. O alargamos la tutoría dentro de 8 días. Y igual el taller, el link queda grabado. Sí, ahí ustedes van a encontrar todo grabado. Bueno, entonces nos vemos, sí, ahí nos vemos de 6:30. ¿Les parece de 6:30 a 7:30? O a las 7. Bueno, de 7 a 8, ¿listo? Bueno, entonces nos vemos. No, es de la noche. Sí, la semana entrante. ¿Listo? Y el miércoles normal, sí. Bueno, los voy a dejar porque se está quedando corriendo, ¿listo? Ya les llegó,
No, 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 ustedes solamente lo desarrollan, seleccionan la pregunta correspondiente, la respuesta, y ya el miércoles, no lo vamos a dejar el martes porque el martes lo que vamos a ver es mirar dudas, sospechas, vamos a hacer una revisión de la lectura que van a hacer ustedes del documento que les voy a enviar de rentas de capital o de pensión. ¿Listo? Y el miércoles revisamos cómo les quedó la respuesta de este taller, de este quiz. ¿Listo? No, 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 hoy no. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos. Chao. Bueno, chao.